Bueno, en este video vamos a hablar un poco acerca de cómo los factores culturales pueden afectar el proceso de evaluación psicológica, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el video anterior mencionábamos que los factores culturales inciden mucho en diferentes tipos de constructos en psicología? Entonces, esto tiene mucha implicancia en el momento de evaluar un constructo, porque imagínense que quizás un test que se desarrolló en una cultura en particular, donde ese constructo se manifiesta o tiene determinado tipo de comportamiento, si yo quiero usar esa misma prueba, ese mismo test para aplicarlo en mi cultura, corro el riesgo de que quizás en mi cultura ese constructo se manifieste de otra forma. Entonces ese test que demostró ser válido y confiable en un contexto, en mi contexto deje de serlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a analizar en este video tiene que ver con una serie de sesgos que pueden aparecer cuando uno quiere tomar un test que se desarrolló en otro entorno sociocultural y aplicarlo en un entorno sociocultural diferente, ¿sí? Para eso vamos a retomar un poquitito el concepto de test. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un test es un procedimiento por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio, ¿sí? Imagínense que este es el dominio y estos son todos los elementos que lo conforman, es obtenida y calificada usando un proceso estandarizado, ¿sí? Ahora, vamos a ver de que cuando uno utiliza un test de un contexto y lo quiere aplicar en un contexto sociocultural distinto, puede aparecer una serie de sesgos que están vinculados tanto al constructo como al método de evaluación. Entonces, de hecho hay tres tipos de sesgos que vamos a hablar: el sesgo de constructo, el sesgo de ítem y los sesgos metodológicos, ¿sí? Pero para entender estos sesgos es importante hablar de dos conceptos que son los aspectos éticos y émicos que puede tener un constructo psicológico, ¿sí? Étic y émic son dos conceptos que provienen del campo de la antropología. Étic hace referencia a aspectos o características culturales que son universales, ¿sí? Mientras que EMIC hace referencia a aspectos o características que son propios de una cultura en particular. Entonces, por ejemplo, la expresión de emociones es un constructo que es un constructo típicamente un constructo ético, ¿sí? ¿Por qué decimos que tiene un aspecto ético? Porque la forma en la cual expresamos emociones es bastante universal. Se ha visto que en todas las culturas las emociones básicas se expresan de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos sorprendemos, levantamos las cejas y abrimos la boca, ¿sí? Cuando nos enojamos, fruncimos las cejas y apretamos, ¿sí?, los dientes. Cuando nos ponemos contentos, hacemos una sonrisa. Y se ha visto que esa forma de expresar las emociones es universal. Aparecen en todas las culturas e incluso aparecen en especies, en otras especies, como son especies de primates, como son chimpancé, bonobos, ¿sí? Entonces ese es un constructo que es un ejemplo, que es un constructo ético, ¿sí? Es decir, que tiene un componente, los componentes que tiene son mayoritariamente éticos. En cambio hay otros comportamientos, como por ejemplo los comportamientos sociales, que tienen un fuerte componente émico. ¿Mm? La forma en la cual interactuamos con otras personas es muy distinto en una cultura o en otra, ¿sí? Para poner un ejemplo simple, la forma simplemente de saludarnos con otra persona es muy distinto en función del contexto sociocultural. En algunas culturas nos damos las manos, en otras nos damos un beso, en otras nos damos dos besos, en alguna cultura solamente los besos se dan entre hombres y mujeres, en otras culturas se da de forma indistinta, ¿sí? Entonces, es importante tener en claro que no todos los constructos en psicología son homogéneos. Hay constructos que tienen aspectos más éticos y hay constructos que tienen aspectos más émicos, ¿sí? Y esto va a tener muchas implicancias al momento de analizar los posibles sesgos que puede haber en un proceso de evaluación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El primer sesgo que vamos a analizar es lo que se denomina sesgo de constructo. ¿Y en qué consiste? Es cuando hay un constructo que la mayor parte de los elementos que conforman ese constructo son elementos émicos. ¿Eso qué significa? Son propios y específicos de esa cultura en particular, ¿sí? Y que ese mismo constructo se manifiesta de una forma muy diferente en otra cultura, ¿sí? Y por ende, querer tomar una prueba de una cultura y aplicarla en otra cultura, por más que el nombre del constructo sea el mismo, en realidad estoy haciendo una práctica inadecuada, porque ese constructo es totalmente distinto, o al menos en la mayor parte de los elementos que lo conforman, ¿sí?
Vamos a poner un ejemplo. Hace unos años, nosotros junto a la doctora Silvina Brusino, yo participé en un proyecto de ella sobre modalidades de participación política en jóvenes. Y lo que hicimos fue tomar una escala, un instrumento que medía participación política en jóvenes, que fue desarrollado por un autor español y que de alguna manera reflejaba ese instrumento las modalidades de participación política que tenían los jóvenes en España, ¿sí? Cuando nosotros tomamos esa escala y quisimos hacer la adaptación acá en Argentina, lo que observamos era que las modalidades de participación política que medía ese instrumento eran muy distintas a las modalidades de participación política que hay acá en Argentina, ¿sí? Entonces ese instrumento no era un instrumento adecuado para medir ese constructo. Pero el problema no era el instrumento en sí, el problema era que esos constructos eran muy distintos, porque los factores socioculturales influían mucho y hacían que ese constructo se manifestara de una forma muy distinta en una cultura y en otra, ¿sí? Entonces, en esos casos yo no puedo tomar ese instrumento, ¿sí? Debería hacerle muchos cambios que permitan contemplar estas variaciones culturales, porque si no yo corro el riesgo de decir, por ejemplo, que era lo que nos pasaba, que los jóvenes tienen baja participación política, cuando en realidad no es que tienen baja participación política. Lo que tienen es que no tienen esos comportamientos políticos que se miden en esa escala, pero porque esa escala fue pensada para otro contexto, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un componente que es importante tener en claro y a eso hacemos referencia cuando hablamos de un sesgo de constructo. Es cuando hay un constructo es muy distinto en una cultura y en otra cultura, ¿sí? Otro tipo de sesgo, el sesgo que se denomina sesgo de ítem. En este caso, la diferencia es que el constructo no es muy distinto entre una cultura y otra, es decir, ese constructo es bastante semejante, pero hay algunos elementos émicos, es decir, hay elementos que son específicos de una cultura en particular. ¿Y qué pasa? Vieron que en psicometría yo cuando tomo una prueba tengo una serie de ítems, puntúo los ítems y tengo un puntaje total. El problema es que ese puntaje total, si hay elementos émicos, yo corro el riesgo de que cuando calcule el puntaje total estoy tomando algunos ítems que distorsionan ese puntaje total de la prueba. Y por ende mi prueba pierde lo que es confiabilidad y validez, ¿sí? Pongo un ejemplo con este instrumento que es la escala PANAS, ¿sí? Donde las emociones positivas y negativas en general son bastante homogéneas en términos culturales, ¿sí? En general todas las culturas coinciden en que hay emociones que son agradables y desagradables, pero hay algunas variaciones específicas con algunas emociones, ¿sí? Por ejemplo, la emoción de vergüenza en Occidente se lo considera una emoción displacentera, una emoción negativa, mientras que en Oriente es una emoción positiva, ¿sí? Es una emoción que denota que sos una persona de honor. Entonces, en general, se la valora como una emoción positiva. Entonces, fíjense que si bien con muchas emociones hay acuerdo entre las diferentes culturas, con algunas emociones no. Entonces, puede ser que haya un sesgo de ítems si yo no contemplo el comportamiento particular de esos ítems, ¿sí? O, por ejemplo, puede ocurrir con algunas escalas que evalúan habilidades sociales. Por ejemplo, a mí me pasó con un instrumento que había desarrollado una autora llamada Silda del Prete, junto a su pareja Almir del Prete, habían desarrollado un instrumento para medir habilidades sociales. Ellos son brasileros, ¿sí? En población brasilera. Y había algunos comportamientos que quizás eran bien vistos o eran típicos del comportamiento social de Brasil, pero no era el comportamiento esos ítems, esos pequeños comportamientos no necesariamente ocurrían acá en Argentina, ¿sí? Entonces, cuando hay un caso donde la mayor parte de los ítems son semejantes entre una cultura y otra, es decir, reflejan el mismo constructo, pero hay algunos ítems específicos en los cuales vemos que no, entonces en esos casos hablamos de que hay un sesgo de ítem, ¿sí? Otra aclaración, la variación cultural no solamente tiene que ver con que sean países distintos o culturas distintas, también puede ser que dentro de un mismo país haya variaciones culturales, ¿sí? Por ejemplo, ocurrió en una investigación que hicimos con el WISC, que el WISC es un test que mide inteligencia y hay una subescala de ese test que mide vocabulario, ¿sí? Entonces se le pregunta es un test de inteligencia para niños y se le preguntan por una serie de palabras y el chico tiene que ir diciendo el significado de esa palabra, ¿sí? Como por ejemplo qué significa valiente, para qué sirve un reloj, ¿sí? Etcétera. Bueno, había un ítem que es para qué sirve una estufa, ¿sí? Y la mayor parte de los chicos respondían que la estufa servía para calentar, ¿sí? Pero ¿qué se observó? Que en niños de nivel socioeconómico más bajo, la respuesta más típica era que una estufa servía para cocinar. Lo que pasa es que en esa cultura en particular, en su vida cotidiana, usan la estufa
para cocinar, ¿sí? Entonces la respuesta no era una respuesta inadecuada. Lo que pasa es que el uso que se hacía de ese elemento, que era una estufa, era distinto en una cultura y en otra. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias socioculturales, yo estoy planteando no solamente en términos de países, no hace falta que hablemos de países, por ahí en una misma sociedad hay patrones socioculturales distintos o más específicos, ¿sí? También, por ejemplo, para otro ejemplo, una época nosotros estábamos haciendo una prueba de velocidad de denominación de palabras, en una prueba como de asociación libre, donde vos decías una palabra y la gente te tenía que decir qué palabra se le venía a la mente, ¿sí? Eh, Era una prueba más de tipo neuropsicológica. Y, por ejemplo, con la palabra flecha, la mayor parte de las personas decían arco, ¿sí? Entonces decía flecha y decían arco. Pero las personas que eran del sur del país, los estudiantes que eran del sur del país, cuando decía flecha decían bus. Porque, no sé si conocen, pero hay una empresa de colectivo que viaja al sur del país que se llama Flecha Bus, ¿sí? Entonces tenía más asociado esa palabra, la palabra bus, a la palabra flecha, ¿sí? Entonces fíjense cómo personas de un mismo país, bueno, pueden tener variaciones culturales que hacen que en algunos ítems se comporten de forma distinta, ¿sí? Entonces en esos casos es cuando hablamos de sesgo de ítem. Finalmente, el sesgo metodológico hace referencia a cuando hay ciertas diferencias, ya sea debido a los tipos del estímulo, al lenguaje, a la muestra o cualquier factor, que no está afectando al constructo, sino que lo que está afectando es eh, la metodología con la cual se puntúan esos instrumentos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que una prueba para recordar palabras, ¿sí? O una prueba de denominación de palabras, como la que estaba mencionando, ¿sí? Hay muchas pruebas que se usan en el campo de neuropsicología para evaluar procesos psicológicos muy básicos, como por ejemplo qué es fluidez verbal, ¿sí? O por ejemplo, bueno, estas pruebas que les decía de asociación libre, o pruebas de memoria. Bueno, ¿qué suele ocurrir? Por ejemplo, hay pruebas que se usaron, que se desarrollaron supongamos, en idioma inglés, ¿sí? Y no es lo mismo una velocidad en la denominación de palabra con palabras en inglés, que suelen ser más cortas, a palabras en castellano, que suelen ser más largas, ¿sí? Entonces, típicamente, cuando uno compara una misma prueba, ¿sí? Es decir, que tiene los mismos ítems, pero una que se usó en población, por ejemplo, norteamericana, y otra en población argentina, se observa que las personas que responden en idioma inglés responden más rápido. Pero no es porque tienen mayor capacidad en la fluidez verbal o mayor capacidad en la denominación de objetos, sino simplemente porque las palabras son más cortas. Entonces, típicamente puntúan más bajo, ¿sí? Entonces, en este caso no hablamos de que hay una diferencia en el constructo es igual en una cultura y en otra, pero hay aspectos como el lenguaje, como el tipo de estímulos que se está utilizando en la prueba, que hacen que varíen esos puntajes, ¿sí? Por dar otro ejemplo, en la prueba del WISC, ¿sí? Que es esta prueba de inteligencia, hay estímulos que son típicos de una cultura y que acá no se conocen. Por ejemplo, hay estímulos que tienen que ver con denominación de objetos que, por ejemplo, aparece una ardilla. Y quizá la ardilla es muy común verla en Estados Unidos, no sé, vos al parque, a la plaza y ves ardillas, pero acá en Argentina no es común ver una ardilla. Vos le mostrás a un chico una ardilla y lo más probable es que el chico no sepa decirte qué es, o si te dice te pueda decir otro tipo de animal. Y eso no significa que ese chico no tenga conocimiento en el tema, sino que simplemente no está familiarizado con ese tipo de estímulos, ¿sí? O también hay variaciones que tienen que ver con la forma en que se leen. Por ejemplo, acá hay una prueba, que es el Trait Making Test, que es una prueba donde es una prueba neuropsicológica, donde las personas tienen que ir haciendo una línea uniendo números y letras, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, haces el 1, vas a la A, después haces el 2, vas al B, después haces el 3, vas a C, ¿sí? Tenés que hacer una serie de ejercicios para evaluar algunas funciones neuropsicológicas. Bueno, ¿qué pasa? No es lo mismo en las culturas occidentales como la nuestra, ¿sí? Que leemos generalmente de izquierda a derecha, a en algunas culturas árabes donde leen de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, esas variaciones en el lenguaje, en el tipo de estímulos, etcétera, pueden hacer que se vea afectado los puntajes de la prueba,
No en este caso porque el constructo sea distinto, sino porque esas variaciones culturales hacen que las personas no se desempeñen de la misma forma en la ejecución. Entonces, ahí estamos hablando de un sesgo más de tipo metodológico. Es decir, las diferencias que estamos observando en los puntajes no se deben a que el constructo cambie de una cultura a otra, tampoco se debe a que hay ítems que se ven afectados por factores socioculturales, sino que se ve de que hay factores socioculturales que afectan cómo las personas están respondiendo esa prueba. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablamos de sesgos de tipo metodológicos, ¿sí? Bueno, en función de esto que se presenta un gran debate en el campo de la psicometría, que es si es más conveniente construir o adaptar test. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo video es centrarnos en este debate y ver, bueno, qué es lo más conveniente, si construir o adaptar una prueba y sobre todo atendiendo a qué tipo de constructos, ¿sí? Como vamos a ver, con algunos constructos quizás lo más conveniente es construir una prueba y en otros constructos quizás lo más conveniente es adaptarla.